Estamos saludando también con mucho gusto al periodista Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, para entrarle con él al análisis de lo que se espera ocurra mañana en esta reunión, vamos a llamarle cumbre, desde el punto de vista de la importancia que le estamos dando en México. Le darán también en Estados Unidos, donde estará el canciller de México y estará el vicepresidente Mike Pence, según acaba de anunciar la Casa Blanca. Luis Miguel, primero que nada, un saludo muy cordial. Un abrazo, Pepe, para ti. Muchas gracias, Luis Miguel. Por cierto, déjame agregar que al grupo mexicano que va a estar sentado en estas conversaciones se ha sumado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Él está con esta delegación que se va a reunir con el vicepresidente Pence. Así lo dio a conocer el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Tenemos un equipo del sector privado trabajando aquí en Washington en estos temas. Mañana nos va a acompañar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y su equipo, un equipo que viene en representación de ellos, para respaldar la posición mexicana. Para respaldar la posición mexicana, le digo, es un tema profundamente serio. Vamos contigo, Luis Miguel, si me permitas, para tratar de explicar a nuestra audiencia en fórmula lo que debemos esperar de esta reunión de mañana allá en la capital de los Estados Unidos. Creo que una de las cosas más importantes, Pepe, el equipo mexicano, me refiero al equipo diplomático, ha sido relativamente exitoso en estos días en poner el tema en primer plano de prioridades de Estados Unidos. El que logren que en la mesa esté Mike Pence es un logro. El que tengan pronunciamientos de práctica entre todos los organismos empresariales de Estados Unidos, no sé si a favor de México, pero sí en contra de los aranceles, es un éxito. Del otro lado, es tan raro el sistema de Estados Unidos que, a pesar de que está claro que es una decisión, me refiero a los aranceles, que podría perjudicar a Estados Unidos, que podría dañar severamente un acuerdo comercial que es clave en el contexto del enfrentamiento con China, de todos modos, a pesar de los pesares, todo sigue dependiendo de la voluntad de un solo hombre que, para decirlo con juego de palabras, nos tiene mala voluntad. Es decir, dependemos demasiado de Trump para hacer un tema tan importante, para hacer un tema que yo diría está más que claro que es un error, que es una provocación, que es un acto, yo diría, de deslealtad con un socio comercial en un momento clave. Hay un hecho bien interesante, Luis Miguel, y me gustaría tu comentario. El Banco Mundial, lo mismo que el Banco de México en su momento, han hecho pronósticos de crecimiento para 2019 que han sido sumamente criticados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque son no precisamente halagüeños, no cumplen lo que se había prometido de un crecimiento importante. Sin embargo, no se está tomando en cuenta lo que pueda significar en términos del crecimiento nacional, de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, pues no se está tomando en cuenta lo que significaría el golpe de la aplicación de los castigos arancelarios que comenzarían el lunes con un 5% y podrían ser progresivos hasta que en el mes de octubre, si no hay acuerdos, si no hay convenios, si no hay entendimiento, podría significar un castigo arancelario para México enorme que podría representar anualmente algo así como 90,000 millones de dólares al año eventualmente. Totalmente de acuerdo. Si recuerdas, en su propia explicación del pronóstico de crecimiento, el Banco de México señalaba como uno de los factores de riesgo la relación comercial con Estados Unidos. En ese momento, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se refería a problemas en la aprobación del TEMEC. Y viene al caso porque uno de los efectos secundarios de esta crisis de los aranceles puede ser que retrase mejor dicho, que literalmente descarrile el proceso de aprobación del TEMEC este año. Es una posibilidad real porque, para decirlo con todas las letras, si tienes un tratado de libre comercio pero no te sirve el Tratado de Libre Comercio para impedir que te pongan aranceles de forma arbitraria, entonces habría que ver
¿qué significa un tratado de libre comercio donde no hay ni libre comercio y por otra parte tampoco hay un tratado confiable? Ahora, está violando Estados Unidos el término del acuerdo vigente, del acuerdo de libre comercio que está vigente, toda vez que el acuerdo comercial, el nuevo TEMEC, no ha entrado todavía en función, toda vez que, insisto, en los congresos en el Parlamento canadiense, en el Congreso estadounidense, en el Congreso mexicano, todavía no han sido aprobados los términos que se firmaron justamente a la conclusión del régimen del presidente Enrique Peña Nieto, precisamente, donde también intervino el representante de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo. Pero vamos, en estas expectativas o perspectivas de crecimiento de por sí ya bajas, no se está contemplando el impacto. Esto quiere decir que el crecimiento podría ser todavía menor a lo que se está esperando. A ver, sería tremendo por una razón, Pepe. La parte que está creciendo en este momento de la economía mexicana es precisamente el sector exportador. Las buenas noticias el primer trimestre tuvieron que ver con exportación de autos, con exportación de productos agropecuarios. ¿Cómo podría afectar el pronóstico del PIB? Pues simplemente afectando las ventas de México a Estados Unidos y la inversión o la ejecución de inversión de Estados Unidos en México. Hay que recordar que en buena medida las exportaciones dependen de un flujo, vamos a decir, sin fricción entre México y Estados Unidos. Un arancel es ponerle un obstáculo, pero además la forma en que está operando Donald Trump esto mete muchísima incertidumbre, lo que hace que quien tenga dinero listo para invertir en México, pues cuando menos ponga pausa. No digo que suspenda la inversión, pero la pone en pausa porque francamente no está claro qué parte de lo que está diciendo Donald Trump es un bluff, qué tanto va en serio, qué tan... Primero, si vamos a ver la entrada en vigor de los aranceles del 5%, pero sobre todo, si va a ser capaz de seguir con su amenaza de pasar del 5 al 10, del 10 al 15, y así hasta llegar al 25. Una de las cosas más graves de lo que está haciendo Trump es la generación de incertidumbre. La economía, para funcionar bien, requiere certidumbre en las cosas en las que se puede dar certidumbre, y obviamente un acuerdo comercial pues debe ser un factor de certidumbre, y básicamente sí, eso es lo que desapareció. Estamos viendo cómo de alguna manera desde el momento en que se anunció por parte del presidente de Estados Unidos la decisión de imponer estos castigos arancelarios, en ese momento ya el mercado resintió en el tipo de cambio, por ejemplo, la cotización del peso frente al dólar de los Estados Unidos, y de alguna manera ya se ha compensado de manera, digamos, de parcial el primer golpe. El primer trancazo ya ha quedado, digamos, descontado. Sin embargo, hay pronósticos todavía más pesimistas, los cuales aseguran que esto podría llevar a una cotización sorprendente del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos. De hecho, no sé, tu percepción es lo importante en este momento. ¿Crees tú que los mercados ya están dando por hecho el castigo arancelario del 5% a partir del próximo lunes? No, mi impresión es que los mercados todavía tienen los dedos cruzados, como diciendo, no, esto es puro bluff y tarde o temprano va a echarse para atrás. Si se vuelve una realidad el arancel, los mercados creo que van a dar otro brinquito, simplemente porque de alguna manera todavía hay mucha incredulidad. Es tan absurda la decisión en un contexto en el que Estados Unidos ya abrió un frente con China, que dice, es la lectura un poco en Estados Unidos, a ver, ¿cómo es que tenemos bronca con China y además nos vamos a pelear con un aliado que puede ser clave? Esa es la manera en que Estados Unidos está leyendo, y fue una de las razones por las que los mercados en Estados Unidos cayeron. Hay que recordar, el viernes, luego del anuncio, se mueve el tipo de cambio del peso, pero también cae Wall Street, simplemente porque pues no terminan de entender a qué está jugando Donald Trump. Entonces yo creo que el mercado no lo ha terminado de asimilar, precisamente porque es absurdo.
Luis Miguel González, si se imponen los aranceles, el acuerdo del libre comercio, o como se vaya a llamar el nuevo tratado, ¿se podría dar prácticamente por muerto? Digamos que lo mandamos a terapia intensiva. Todavía tendrá signos vitales, pero estará muy mermado. Te agradezco mucho, yo no sé cuáles serán los argumentos, seguramente lo sabe muy bien el gobierno que encabeza el presidente López Obrador a través del secretario de Relaciones Exteriores, cuáles son los argumentos que lleva México para negociar, en todo caso imponer, digamos, restricciones recíprocas a los productos que llegan de Estados Unidos, lo cual va a afectar a los posibles electores del presidente Trump. No hay que olvidar que todo esto se da no solamente por cuestiones comerciales, sino se da por razones de carácter político electoral, buscando Donald Trump repuntar en las preferencias de sus electores para buscar 4 años más en la Casa Blanca, toda vez que Joe Biden, el aspirante demócrata, pinta bien para ser un fuerte competidor del actual presidente de Estados Unidos, y eso es lo que lo tiene sumamente nervioso. No hay que perder de vista esa perspectiva de la política interior estadounidense, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Lo que hay que ver es si en estos días predomina la lógica económica comercial o la precampaña. Esa es la pregunta, pienso yo. ¿Se puede provocar una recesión en la economía mexicana con todo esto como consecuencia si se llega a aprobar? Sí, porque la parte que mejor está funcionando la economía mexicana es la de exportación, la relación con Estados Unidos. Significaría pagar un motor que es en este momento el motor que nos trae en movimiento. Hay que recordar que las cifras del primer trimestre, todos los datos buenos están relacionados con exportaciones, con sector externo, y las cifras del mercado relacionadas con la actividad económica interna, pues están muy débiles. Entonces lo que significaría es que nos apagan un motor. No sé si recesión, pero nos pondría muy cerca de los ceros. Pues te agradezco mucho, Luis Miguel González, a través de el periódico El Economista, este comentario que nos ayuda a entender lo que hay detrás de lo que está por anunciarse el día de mañana, o cuando menos el principio de una nueva negociación en nuevos conceptos, nuevos términos, que tendrá que sostener los gobiernos de Estados Unidos, que no quiere a México, y de México, que tiene que responder como sea, como dé lugar, para defender a los mexicanos, a la economía y al comercio, tratando de separar el tema migratorio por un lado del tema comercial, lo que no quiere el presidente de los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Luis Miguel González, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Pepe, gracias a ti. Gracias, muchas gracias a Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Nos permite